¿Alguna vez has tenido el sueño de ser youtuber? ¿Qué serías capaz de hacer para volverte viral? ¿Tal vez un ritual de invocación? Como extranjeros, no estamos familiarizados con la cultura de países tan lejanos, como es el caso en esta historia que estás a punto de escuchar, la cual se desarrolla en un país del sudeste asiático. Visitar esos lugares exóticos para nosotros implica no solo acostumbrarse al clima o a la comida, sino también a todas las costumbres, saludos y forma de relacionarse. Todo esto es sentido común, pero nunca pensamos que hay algo más que deberíamos tener en cuenta: los mitos, leyendas e incluso conocimientos esotéricos. Kim Do-jin era un hombre coreano que logró conseguir un buen trabajo en Kuala Lumpur, Malasia, por lo que se mudó a aquel país en el primer semestre del año. A pesar de ser un país relativamente cercano, todo este contexto fue ignorado por el protagonista de la historia. Al empezar a experimentar una cultura completamente distinta en su vida diaria, decidió crear un canal en YouTube con la intención de documentar su experiencia en esta nueva etapa de su vida en un país extranjero. En su primer video, decidió hacer un tour por su nuevo apartamento. Do-jin mostró el edificio en el que vivía, dio énfasis en la forma en la que entraba la luz del sol y explicó que era el último de su piso cerca de la salida de emergencia del edificio. Y finalmente, una de las razones que lo llevaron a elegirlo era el precio, una verdadera oferta para el sector de la ciudad en el que se encontraba viviendo. Do-jin era una persona muy extrovertida e hizo rápidamente amigos en su trabajo. Empezó a comentarles a todos sobre su canal de YouTube para conseguir algo de apoyo. Compartió el video con todos los que pudo en su oficina, pero uno de ellos se sorprendió mucho con el contenido. Mientras su colega veía el video en su teléfono, Do-jin notó que la expresión de su rostro cambió por completo. El hombre detuvo el video y miró a Do-jin, expresando directamente la causa de su preocupación. ¿Tu apartamento queda junto a la salida de emergencia? ¿No puedes mudarte de allí? Un poco extrañado, Do-jin le expresó que, considerando el precio en el que alquiló el apartamento, no planeaba mudarse de allí. Al ver que Do-jin estaba notablemente confundido, su colega negó con la cabeza. Tal vez era una razón un poco ridícula para un extranjero, por lo que inmediatamente terminó la conversación con un «olvídalo, probablemente no es nada importante». Aunque la conversación acerca de eso había sido extremadamente breve, Do-jin quedó con esa intriga rondando su cabeza todo el día. Tener un canal de YouTube nuevo puede ser algo muy frustrante, especialmente si eres una persona poco paciente. Las vistas no son algo que se va acumulando inmediatamente. El crecimiento es algo progresivo y en la mayoría de los casos suele tomar mucho tiempo. Pero en este caso, Do-jin quería atraer más vistas a su canal a como diera lugar. Empezó a pensar qué podría hacer para lograrlo, revisando algunas de las tendencias en esta red social, notando que el contenido de terror estaba atravesando por un momento viral gracias a la famosa Momo. La leyenda de Momo es una creepypasta que se volvió viral en internet alrededor de julio de 2018. Su origen está relacionado con una escultura aterradora creada por el artista japonés Keisuke Aizawa, llamada Mother Bird, expuesta en una galería de arte en Tokio. La imagen de la escultura fue tomada y difundida en redes sociales, especialmente a través de WhatsApp, donde surgieron rumores de que Momo enviaba mensajes amenazantes y manipulaba a niños para que realizaran actos peligrosos. Esta historia generó pánico y se convirtió en uno de los creepypastas más conocidos de los últimos años. Además de esto, había por esa época un reto llamado el reto de Momo, en el que debías enviar un mensaje a un número que encontrabas fácilmente en internet.
El rumor decía que te iba a responder algo aterrador. Aunque muchas de estas afirmaciones fueron desmentidas a lo largo del tiempo y no era una leyenda real, a Dojin se le ocurrió que hacer contenido sobre Momo sería una muy buena idea para su nuevo video. Las fotos que circulaban por internet de esta estatua eran horribles y era fácil imaginar un escenario de horror relacionado con esta. Fue por eso que Dojin decidió que en vez de escribir un mensaje de WhatsApp, iba a llamar al número directamente mientras estaba grabando. Aunque él mismo esperaba que no sucediera nada, extrañamente su llamada fue contestada y no solo eso, unos ruidos desconocidos empezaron a escucharse a lo largo de la breve llamada. Gracias a esto, su video se hizo viral y logró tener casi 56,000 vistas, además de miles y miles de likes. En consecuencia, su video finalmente logró llamar la atención de muchas personas, haciendo que los suscriptores de su canal de YouTube crecieran exponencialmente. Sin embargo, Dojin, al sentir que había logrado su meta de ser viral, empezó a buscar más cosas para grabar y continuar con este tipo de contenido. Finalmente, el éxito de un canal no radica en un buen video, sino en la frecuencia con la que se sube contenido interesante y novedoso. Necesitaba algo que cumpliera las expectativas de sus nuevos seguidores y que además lograra tener más impacto que su video llamando a Momo. Fue por eso que decidió grabarse mientras intentaba jugar al escondite junto con un fantasma. El juego ritual Escondite a Solas es un supuesto ritual paranormal originado en Japón, en el que una persona juega al escondite con un muñeco supuestamente poseído. Para realizarlo, se debe rellenar un muñeco con arroz y una parte del cuerpo del jugador, como por ejemplo uñas, coserlo con un hilo rojo, proceder a invocar el espíritu y luego dejar el muñeco dentro de la bañera de la casa, la cual debe estar previamente llena de agua y sal. Después, el jugador debe iniciar con el juego del escondite. El objetivo es sobrevivir sin ser encontrado por el espíritu que se cree ha poseído el muñeco. Se considera un juego ritual peligroso y no se recomienda realizarlo, ya que se dice que puede atraer entidades malignas al hacerlo. Muchas personas reconocerán este juego ritual por su nombre en japonés, Hitori Kakurenbo, que significa escondite en solitario. Con el fin de dar supuestamente un ambiente más tétrico mientras grababa el video, Dojin decidió que en lugar de usar un muñeco o peluche, usaría un pollo entero crudo. Y como si eso no fuera suficiente, decidió grabar su video y hacer el juego ritual en el primer día del mes de julio. En varias culturas asiáticas, el séptimo mes del calendario lunar, a menudo cae en julio o agosto. Es conocido como el mes de los fantasmas. Durante este tiempo, se cree que las puertas del inframundo se abren, permitiendo que los espíritus de los difuntos puedan deambular por el mundo de los vivos. Este periodo del año está marcado por varias tradiciones, rituales y tabúes destinados a apaciguar a los espíritus errantes y a la vez para honrar a los antepasados. La gente suele encender inciensos, ofrendar comida y papel moneda para apaciguar a los espíritus y asegurarse de que no traigan mala suerte. Ciertas actividades como mudarse de casa, casarse o iniciar nuevos negocios a menudo se evitan durante este mes, ya que se cree que los espíritus errantes podrían traer mala suerte. La noche del 1 de julio, Dojin instaló todo su equipo de grabación, eligiendo el centro de su sala como escenario para el ritual, ya que no contaba con una bañera en casa. Encendió algunas velas para hacer ver más aterrador el video y en un tazón lleno de agua con sal que ubicó en el centro de la sala, puso el pollo crudo, luego de cortar un poco de su cabello y uñas, ponerlas en una pequeña bolsa de tela y luego meterla dentro del pollo que finalmente cerró con un hilo rojo. Luego, tomó un cuchillo de su cocina y regresó a la sala para así empezar con el juego. «Quien me va a buscar es Momo», repitió varias veces mientras enterraba y sacaba nuevamente el elemento cortopunzante del pollo crudo. En un insensato intento de protegerse del ritual,
Se llenó la boca con un poco del agua con sal que previamente había preparado, pensando que esto iba a protegerlo de alguna forma, ya que en muchas religiones, culturas y rituales, la sal es usada como símbolo de protección. Luego de asegurarse de que todos los equipos instalados estaban grabando, Dojin se levantó y se fue a esconder, eligiendo como escondite su habitación, la cual cerró con seguro al entrar. Se sentó detrás de su puerta mientras sostenía una cámara en sus manos que estaba grabando todo el tiempo sus reacciones. A medida que pasaban los minutos, Dojin comenzó a sentirse nervioso, envuelto por el profundo silencio de su apartamento en medio de la noche. La oscuridad no ayudaba con el miedo que empezaba a sentir. Comenzaba a pensar que tal vez lo que estaba haciendo en ese momento no iba a ser un video simple, sino que en realidad podría estarle buscando algún espíritu en ese momento. Luego de un rato y sin grabar, sentir o escuchar algo inusual, decidió en silencio esperar 30 minutos más. Ya estaba muy inmerso en el juego ritual y quería llegar hasta el final. Fue solo unos minutos después que Dojin empezó a escuchar algo. No era un sonido ni muy claro ni muy ruidoso, pero parecía venir de fuera de su habitación. Acercó una de sus orejas a la puerta sin hacer ningún movimiento brusco. La sangre se le heló al empezar a escuchar un llanto suave y agudo, como el llanto de un bebé. Casi inmediatamente después, un estruendo retumbó con fuerza, haciendo que Dojin saltara de miedo en su sitio. Había reconocido objetos metálicos cayendo. Casi paralizado del miedo, se armó de valor para levantarse y salir. Era hora de cerrar el juego. Abrió la puerta, caminando rápidamente hacia la sala. Su corazón empezó a latir con fuerza al notar que en la cocina había un charco de agua, cubiertos y platos en el suelo. Ya había sido suficiente, y mientras encendía las luces y organizaba el desorden, decidió cerrar el ritual, pues en ese momento comenzó a sentir que verdaderamente algo había salido mal. Desde entonces empezaron a suceder cosas extrañas en su apartamento. Con el paso de los días, la estancia en su hogar se empezaba a sentir como una pesadilla para él. Escuchaba ruidos extraños con frecuencia. Comenzó a documentarlos todos para su siguiente video del canal. Las paredes que una vez estuvieron en perfecto estado empezaron a llenarse de moho. Además de esto, al levantarse solía encontrarse con charcos de agua sucia en el suelo, agua que brotaba de sus paredes sin explicación alguna, dañando incluso la pintura y abriendo grietas a su paso. En ese mismo video, tuvo la idea de encender el aire acondicionado en un intento de secar las paredes, pero inesperadamente comenzaron a salir trozos de hielo del electrodoméstico, haciendo que se asustara frente a la cámara mientras grababa su vlog para el canal. Al principio, Dojin pensó que este exceso de moho era causado por el clima de Malasia, el cual se caracteriza por ser muy caliente y muy húmedo. Incluso, aunque intentó buscar alguna fuga en las tuberías del agua, no lograba encontrar de dónde provenía el agua sucia. A pesar de intentar reparar las paredes de su casa múltiples veces, los daños volvían a aparecer en un par de días. El 3 de octubre de ese mismo año, Dojin decidió hacer un live para contarle a todos sus suscriptores lo que estaba sucediendo en su apartamento desde que grabó el video ritual del escondite a solas. En medio de la historia, Dojin se veía asustado y también algo cansado, pues llevaba días sin poder conciliar el sueño o vivir en paz en su hogar al regresar del trabajo. De repente, mientras se encontraba hablando, el live se detuvo. Su computador se apagó y segundos después se fue la luz en su apartamento. Pensó que había un apagón general en la zona donde vivía. Se levantó y caminó en dirección a la ventana de la sala, notando que no era así. Solamente su apartamento se encontraba sin luz. Dojin corrió a la caja eléctrica de su casa
intentando resolver la ausencia de luz que tenía en ese momento. Pero aunque intentó bajar y subir los interruptores varias veces, la luz no regresaba. Asustado y preocupado, decidió llamar a la administración de su edificio, pero por alguna razón, su teléfono parecía no tener nada de señal, a pesar de intentar llamar desde diferentes habitaciones. Con los pelos de punta por el miedo que estaba sintiendo, quiso salir de su apartamento en busca de ayuda, pero por más que intentaba salir, la puerta no se abría, como cuando uno asegura la puerta al salir de casa, situación que era imposible en este momento, ya que la puerta de su apartamento se aseguraba desde afuera. En ese momento, empezó a escuchar nuevamente ese sonido, el llanto agudo, lejano y suave de un niño. El miedo empezó a apoderarse de él y su cuerpo empezó a reaccionar de forma exagerada. Escalofríos, taquicardia, temblores. Sentía que estaba por tener un ataque de pánico, pues eso que estaba pasando en ese momento no podía ser real. Mientras intentaba salir, continuaba moviendo la perilla de la puerta con fuerza, luego de asegurarse de que no se encontrara con seguro una y otra vez. Y fue entonces cuando comenzó a escuchar los mismos ruidos de la noche en la que había practicado el juego ritual. Su mirada intentó buscar la fuente de aquellos sonidos, pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de ver. Una silueta se encontraba al fondo de su sala frente a la ventana. Parecía ser una mujer, de cabello largo, negro y lacio, con la cabeza inclinada hacia el frente. Dojin entró en pánico, cerrando los ojos mientras golpeaba la puerta entre gritos de desesperación. Sin poder abrirla y con el corazón completamente acelerado, se armó de valor para voltear a ver de nuevo hacia donde estaba aquella silueta, notando que ésta ya no se encontraba en el mismo lugar. Aquel espectro se estaba acercando a él. Sin darse cuenta, el ataque de nervios que estaba teniendo le hizo colapsar, perdiendo la conciencia y cayendo al suelo en ese momento. Dojin abrió los ojos aturdido, notando que aún estaba en su casa a oscuras. Intentó moverse, pero había algo raro en el ambiente y tenía el cuerpo completamente paralizado. Sintiéndose ansioso, intentaba salir de ese estado, pero de pronto fue consciente de un ruido que se sentía muy cerca. Primero miró hacia un lado y luego miró hacia el frente, y allí se encontraba aquella mujer. Logró levantar ligeramente la cabeza, notando que un extraño sonido provenía de la boca de este espectro, quien usaba sus manos para sacar sus intestinos de su vientre y meterlos rápidamente en su boca, masticándolos de forma ruidosa. Al ver eso, Dojin finalmente gritó, despertando de lo que parecía haber sido solo una pesadilla. El apartamento se encontraba iluminado y él estaba tirado en el suelo frente a la puerta de la entrada. Ya era de día. Recordando el desagradable momento que experimentó en sus sueños, se sentó de golpe, levantando su camisa y revisando su abdomen, para confirmar que lo que había experimentado no había sido real. Finalmente, al confirmar que solo se había tratado de un sueño, Dojin se quebró, empezando a llorar desesperadamente sin levantarse de allí, ya que su vida se había convertido en una pesadilla de un momento para otro. Fuertes golpes en la puerta le sacaron de sus pensamientos por un momento, levantándose rápidamente para intentar abrir. Quien le golpeaba desesperadamente a la puerta era su colega del trabajo, muy preocupado por él, al no recibir una respuesta de los mensajes que le había enviado a su celular la noche anterior. Dojin solamente siguió llorando, cayendo de nuevo al suelo. Su amigo, asustado, lo acomodó a su lado, preguntándole qué era lo que estaba pasando. Las ojeras que tenía y el estado general en el que se encontraba en ese momento era realmente preocupante.
Fue en ese momento en el que decidió contarle todo lo que vivió esa noche, haciendo que su colega casi palideciera de horror. De inmediato, entendió que Dojin estaba metido en un problema que no tenía idea cómo controlar. Prometiendo que iría a buscar ayuda, su colega de trabajo salió de la casa, volviendo luego de un largo rato con una chamana local que conocía. La mujer accedió a ir con él en ese momento, al escuchar lo que Dojin había vivido la noche anterior. Apenas cruzó por la puerta de la entrada, una expresión seria se dibujó en el rostro de aquella mujer, luego de sentir el desagradable ambiente que envolvía el apartamento. En ese momento, ella comenzó a hablar en idioma malayo, asegurando en voz alta que habían muchas presencias malignas y fantasmas vengativos en el lugar, además de mencionar que Dojin debía salir de este lugar de inmediato. El colega de Dojin le tradujo todo lo que decía la mujer, logrando que finalmente él confesara todo lo que había sucedido el 1 de julio de aquel año, la noche en la que él jugó escondite a solas en el apartamento. Con esto, él buscaba que la chamana pudiese encontrar la forma de ayudarle. Al comenzar a explicarse, su amigo comenzó a traducir a la mujer, quien no pudo ocultar la expresión de asombro en su rostro. Sin dejarlo terminar, enojada, ella se dirigió a la puerta, señalando la salida de emergencias. ¿No lo entiende? Usted hizo un ritual de invocación junto a una salida de emergencias. En varios países de Asia se tiene la creencia de que vivir cerca de una salida de emergencias en un edificio es considerado mala suerte, ya que en esta zona de los edificios se cree que la entrada de energías no deseadas o espíritus errantes se facilita. Esto es similar a la creencia que existen en otras culturas, como por ejemplo el vivir cerca de cementerios. Luego de escuchar todo lo que estaba diciendo aquella mujer, Dojin le rogó que por favor hiciera algo para ayudarlo. Necesitaba hacer algo para que esa sensación de malestar, esos ruidos y esas pesadillas terminaran. La mujer explicó que podría ser algo temporal, pero le advirtió que eso era algo que nadie podría resolver completamente. Iba a ayudarlo, pero le aclaró nuevamente que necesitaba irse de allí cuanto antes, pues le explicó que el apartamento tenía demasiadas presencias malignas. Posiblemente nadie podría volver a habitar ese lugar. Después de que la mujer practicara la limpieza energética al lugar, Dojin intentó seguir viviendo allí, pretendiendo que no había pasado nada. Pero no dejaba de sentirse incómodo en su propia casa. El ambiente siempre se sentía pesado, por lo que finalmente decidió irse un tiempo después. Solamente hasta que se mudó, dejó de sentir y percibir todo lo que le había asustado tanto en ese entonces. Sin embargo, nunca dejó de preguntarse si esas entidades se quedaron allí y si los daños volvieron a aparecer en las paredes, si el lugar se encontraba habitado por nuevos inquilinos y si ellos estaban experimentando los mismos ruidos, visiones y pesadillas. Después de eso, Dojin borró su canal de YouTube sin dar ninguna explicación de lo que pasó luego del live que repentinamente se cortó. No dio ninguna actualización más, pues no tiene idea de qué pudo haber pasado en ese apartamento. Sin embargo, al mirar un poco dentro de las leyendas y mitos de Malasia, pudimos encontrarnos con uno llamado Pontianak. Esta es una figura legendaria del folclore del país, presentada como el espíritu vengativo de una mujer que murió durante el parto. Se manifiesta como una mujer hermosa, con cabello largo y negro, pero en realidad es un ser aterrador que ataca a hombres, especialmente durante la noche. La Pontianak simboliza tanto el dolor como la venganza femenina no resuelta. Las señales de que esta manifestación está cerca incluyen el sonido de un bebé llorando y una fragancia floral, seguida de un fuerte hedor como el de un cadáver en descomposición. La Pontianak
mata a sus víctimas usando sus largas uñas para extraer físicamente sus órganos internos para su consumo. En los casos en que la Pontianak busca vengarse de un hombre, se dice que destripa a la víctima con sus manos. Incluso se cuenta que si una víctima tiene los ojos abiertos cuando la Pontianak está cerca, se los puede llegar a arrancar. Esta extraña historia fue enviada por Kim Do-jin a un programa de televisión coreano llamado Late Night Ghost Talk, publicada en agosto de 2022 y narrado por un actor invitado. En el programa hubo una representación con actores de la historia y se dice que fue enviada por la persona que la vivió. Sin embargo, no hay forma de comprobar la autenticidad de la historia. No hay ningún video de YouTube público asociado a este suceso. Teniendo esto en cuenta, tú decides qué creer. El esoterismo también tiene unas reglas. Algunas personas parecen no entender que una invocación jamás se va a tratar de un juego temporal o un pasatiempo. No vale la pena infestar un lugar de entidades malignas o fantasmas vengativos con la única finalidad de obtener vistas para un video de YouTube. ¿O qué secuelas pudo tener la vida de Kim Do-jin a largo plazo? A nosotros nunca nos da miedo la oscuridad, sino lo que nos podría acompañar en ella sin darnos cuenta. Si te gustó la historia, no olvides seguirnos y apoyarnos con tu like. Si quieres que contemos tu experiencia, puedes enviarla lo más detallada posible a project.room13.podcast@gmail.com. Hola, soy Elle y soy la voz que te habla desde la habitación 13.